Buenas noches, queridos colegas. Bien, hemos llegado ya al final de este primer Congreso Internacional de Pedagogía. Este día número 15 tenemos en sala ya a la doctora Vilma María Pérez Viñas. La vamos a presentar. Algunos que los que están en sala la conocen, la reconocen, porque así ha sido nuestra maestra en la maestría que se ha llevado a cabo aquí en Perú. Bien, ella es licenciada en Educación con especialidad en lengua inglesa. Es máster en Didáctica de la Lengua Inglesa y doctora en Ciencias Pedagógicas. Especialista en Didáctica de Lenguas, en Metodología de la Investigación Educativa, en Teorías del Aprendizaje, en Aprendizaje Estratégico de Lenguas, en Formación Profesional Docente. También en Creatividad y Desarrollo Intelectual en la Escuela y Diseño Curricular. Ha impartido cursos internacionales en Cuba y en Perú. En Perú formó parte del staff de doctores que realizaron la maestría en Creatividad de la Educación. Ha tutorado con éxito numerosas tesis de maestría y doctorado. En la actualidad es tutora de doctorandos internacionales de Perú y de China. Ha publicado artículos en revistas de alta visibilidad y participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. Ella es miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, y de la Red Iberoamericana de Identidad y Desarrollo Profesional, RIDIP, auspiciada por AUPS. Es árbitro en la revista científico-pedagógica Vendive del Centro de Estudios de Ciencias de Educación, CECEPI, de la Universidad de Pinar del Río, Hermanos Sáenz Montes de Oca. Ha realizado trabajos de edición y traducción de libros en español y en inglés. Destaca por sus competencias para desempeñarse con éxito en el contexto educativo y de formación profesional a partir del trabajo en equipo, el manejo de conflictos, estrés profesional, la competencia comunicativa en español e inglés y la preparación científico-académica. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra doctora. La sala es suya para esta última conferencia que tenemos de este primer Congreso Internacional. Muchísimas gracias, Zulmi. Y quiero empezar agradeciendo a Tenorio y Asociados, a esta consultoría educativa peruana, por la invitación a la participación en este Congreso Internacional de Pedagogía 2022. También a la ONG Capirona y a la universidad que nos está auspiciando también este Congreso. Y agradecer por la oportunidad de participar desde Cuba. Es para nosotros realmente una oportunidad sumamente especial. El tema que, bueno, es el último de este Congreso, clausura el Congreso Internacional de Pedagogía, es la clase desde la teoría socioconstructivista. Diversas teorías de aprendizaje han surgido con el desarrollo de la psicología y de otras ciencias. Una de las más influyentes es la teoría socioconstructivista. Siguiente, Zulmi, por favor. Ahí están las principales teorías sobre el aprendizaje humano: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, el humanismo, el enfoque histórico-cultural. Y en mi opinión, justamente de la unión de lo mejor de estas tres es lo que yo creo que en el mundo se conoce como socioconstructivismo. Para otros es enfoque histórico-cultural. Para otros puede ser un constructivismo con un carácter un tanto más social. Pero bueno, le estamos llamando socioconstructivismo y yo creo que
es quizás la teoría más influyente hoy día y, como veremos en la lámina a continuación, es importante porque fíjense en esta lámina. Miren, ¿qué tenemos? La clase como núcleo del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado. Tenemos que se da una contradicción, una situación realmente contradictoria. Tenemos por un lado las limitaciones didácticas, pedagógicas y metodológicas de los docentes, y ello conlleva a la necesidad de la superación docente para elevar la calidad de la clase. De ahí el objetivo de nuestra clase, caracterizar esta clase desde la teoría socioconstructivista. ¿A partir de qué? A partir del análisis de la relación educación y desarrollo, a partir del análisis de diversas categorías propias de esta teoría socioconstructivista, del análisis de los roles de los principales participantes en el proceso, es decir, el profesor y el alumno, y al final vamos a aterrizarlo, porque esto no se puede quedar, esto es como un viaje. Hoy vamos a comenzar un viaje, imaginen un viaje en avión. Y entonces, ¿qué hacemos? Primero, el avión, por supuesto, levanta el vuelo, se sostiene y aterriza, ¿verdad? Felizmente en su punto de destino. Pues bien, el destino final de nuestra conferencia será aterrizar esas características que tiene la clase desde la teoría socioconstructivista, quizás en algunas de las áreas curriculares que ustedes tienen y que tenemos en América Latina, que tenemos en el mundo, como puede ser el área de comunicación a partir de la escritura, de la expresión oral, como puede ser una de las áreas quizás menos tocadas, pero en las clases, como puede ser el área del arte. Y lo vamos a ver desde la psicología del arte. Pero ustedes tienen ahí en la diapo algo muy importante, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 4 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que nos habla de garantizar una educación de calidad, una educación inclusiva, una educación equitativa, promover opciones y oportunidades de aprendizaje para todos. Y a eso es a lo que estamos llamando. Yo creo que ese es uno de los objetivos a los que está también contribuyendo este congreso y la actividad de consultoría, de la consultoría Tenorio. Entonces, fíjense dónde aterriza todo esto, en los 4 dominios del marco del desempeño docente. Y miren cuáles son: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, la enseñanza y la necesidad de vincularlo todo con la comunidad. La próxima, Subi, por favor. Entonces, bueno, es reconocido en el mundo que el principal exponente de esta teoría socioconstructivista es Lev Semyonovich Vygotsky, el psicólogo ruso. Pero esta teoría no es solo de Vygotsky. En el mundo se conoce como enfoque histórico-cultural, otros como teoría socioconstructivista, tiene diversos nombres, pero no es solo Vygotsky la persona que contribuyó con sus trabajos y con sus investigaciones a esta teoría que tenemos hoy y que nos ofrece herramientas para desarrollar cada vez nuestro principal objetivo, que es elevar la calidad de la clase en función de ¿qué? Del aprendizaje de los alumnos. También tenemos a Luria, a Leontiev, a Zaporozhets, a Elkonin, a Galperin, Talísina, Davidov. Y aquí hay una cita de Leontiev que es importante. Esa cita quizás define lo que sería la teoría socioconstructivista, una de las esencias de esta teoría. Dice: cada hombre aprende a hacerlo,
Para vivir en la sociedad no le es suficiente con lo que la naturaleza le da al nacer. Él debe dominar, además, lo que ha sido logrado en el desarrollo histórico de la sociedad humana. Es decir, que el desarrollo, el aprendizaje tiene, desde ya lo estamos viendo, un carácter social, un carácter mediado y un carácter histórico-cultural. La próxima. En este sentido, para hablar de teoría socioconstructivista, quizás hay que partir del constructivismo. Y ahí hay algo que a mí, bueno, siempre me resulta un tanto hasta gracioso, ¿no? Vean esa caricatura. Ahí tenemos un profesor que dice, por disposición oficial, tenemos que dejar que piensen y construyan el conocimiento por sí mismos. Y los niños, los pobrecitos, preguntan, ¿y no duele? Y es que recuerden que el constructivismo el constructivismo es una teoría que surge a partir de, digamos, las deficiencias, las limitaciones de las teorías precedentes y de las demandas sociales por una preparación cada vez mayor de los estudiantes, por una calidad cada vez mayor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, desde Piaget y otros, hasta llegar a la próxima, por favor. Al socioconstructivismo, que es la escuela psicológica, también llamada sociocultural. Y vean esta cita de Luria. Las funciones psíquicas superiores del hombre constituyen complejos procesos autorregulados, sociales por su origen y voluntarios por el modo de funcionamiento. Esto quiere decir que esas funciones psíquicas superiores se desarrollan ¿dónde? En la actividad. Son autorreguladas, son de origen social, son mediatizadas. Eso quiere decir que la función de la clase y la función del docente socioconstructivista es fundamental para lograr el desarrollo, para lograr el aprendizaje y para elevar la calidad de los procesos que tienen lugar en la clase. La próxima, Azul. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los principios fundamentales que se deducen de las ideas de Vygotsky y de sus seguidores. Como habíamos visto antes, desde la cita que habíamos puesto de Leontiev y después la de Luria. El primer principio de la naturaleza histórico-social de la psiquis, de la interrelación dialéctica entre lo biológico, lo social y lo psicológico, de la unidad e interrelación entre la actividad y la comunicación, y de la interrelación dialéctica entre enseñanza y desarrollo. Quiere decir que cualquier proceso, desde el punto de vista histórico-social del desarrollo de la psiquis, cualquier proceso psicológico de aprendizaje tiene una naturaleza histórico-social. Es decir, que el contexto histórico-social está determinando cómo van a ser esos procesos de aprendizaje que lo pueden favorecer, los pueden limitar, los pueden atrasar o los pueden adelantar. Y es ahí la función del maestro. El maestro tiene la función siempre de favorecer el aprendizaje de los alumnos. Es por eso que en esta teoría, desde esta teoría socioconstructivista, la categoría principal, cuando hablamos de procesos de enseñanza, aprendizaje, es el aprendizaje. El maestro enseña para qué, no es para oírse él, no es para hacerlo bonito en el aula, no es para ser autoritario, no. El maestro enseña para que los alumnos aprendan y enseña para lograr que sus estudiantes se desarrollen de una manera integral como personas. La próxima, por favor, Sol.
Entonces, los principales aspectos de esta teoría que vamos a abordar son el condicionamiento histórico-social de la psiquis, la naturaleza mediada de la actividad humana y la relación entre aprendizaje y desarrollo. Vamos a ver por dónde vamos a comenzar. A ver, Sumi, la próxima. Bueno, ahí vemos un gráfico donde el elemento fundamental es la psiquis humana, que tiene, ¿qué cosa? Un origen social, que se da a través de una estructura mediatizada y en la que se cumple esa famosa ley genética fundamental del desarrollo psíquico. Si ven el grafiquito la figura que está con las personas que están interrelacionadas entre ellas, de distintos colores, lo que quise demostrar aquí es cómo esa interacción social es fundamental para el desarrollo psíquico y visto desde nuestra función de docentes, de maestros, es fundamental para lograr ¿qué cosa? El aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, la próxima, por favor. Bueno, esa estructura mediada de la actividad humana tiene su base en las herramientas a través de las cuales se establece la relación más importante, que es la relación sujeto-objeto. En este caso, el sujeto vamos a pensar que es el aprendiz y el objeto es aquello que aprende, que está mediado ¿por qué? Por la actividad de aprendizaje. ¿Y dónde recae esa actividad? ¿A través de qué se produce esa actividad mediada? Por ejemplo, en mi caso, ahora mismo con todos ustedes los que nos están escuchando. Bueno, en este caso, yo diría que se cumplen los 3 tipos de mediación que vamos a ver un poquitico más adelante, pero de que hablamos en esta estructura mediada de la actividad, hay 3 tipos de mediación. Uno es la mediación instrumental. En este caso, yo me estoy comunicando con ustedes a través de mi computadora y a través de canales de internet, pero también a través del lenguaje, que es una mediación, digamos que semiótica por signos. Y también está la mediación anátomo-fisiológica, que son todas esas capacidades que me permiten a mí y les permiten a ustedes percibir, entender, comprender, sentir, observar, ver esta presentación que estamos haciendo y sobre todo comprender los significados que estoy tratando de transmitir. La próxima sube. Entonces, vamos a profundizar un poquitico más en la noción de mediador. Dice Vygotsky, todas las funciones psíquicas superiores son procesos mediatizados. Es decir, que esa relación, ese proceso psíquico que se produce, esos procesos vamos a llamarles de aprendizaje que se producen, quiere decir que hay tanto instrumentos como signos que median esa relación entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje. La próxima. Entonces, Bravo en el 2003 es una investigadora justamente del centro de estudios donde yo trabajo. Ella en su tesis de doctorado hizo una sistematización sumamente interesante sobre los tipos de mediación y la noción del mediador. En este caso determinó que hay, por ejemplo, una mediación social. Esa mediación social es fundamental. Es la mediación que se produce entre personas. Vamos a pensar en un contexto áulico.
en un contexto del aula? Bueno, es la mediación que se produce entre el profesor o el docente y sus estudiantes, entre los propios estudiantes. La mediación instrumental que se produce entre herramientas. Por ejemplo, el estudiante con su libro de texto. Esa mediación, cuando el estudiante está leyendo, digamos, el texto o está resolviendo un ejercicio que aparece en su libro de texto o está con su laptop, que ustedes tienen la suerte de que casi todos los niños en secundaria y en primaria tienen una laptop para poder estudiar. Esa mediación que se produce ahí, del niño con su laptop, del niño con su libro, del niño con cualquier herramienta que use para aprender, es de carácter instrumental. Pero también está la mediación instrumental por signos, como hablábamos ahorita, que tiene que ver, que es la mediación semiótica, que es el lenguaje, cualquier tipo de lenguaje que usemos. Y la mediación anátomo-fisiológica, esas capacidades que tenemos y que nos permiten comprender, entender, ver, observar, percibir. Ajá. La próxima. Entonces, tenemos mediadores sociales, mediadores instrumentales, mediadores anatomofisiológicos, que son los mecanismos que el sujeto emplea para actuar con el objeto de aprendizaje, con el objeto del cual él se quiere apropiar en su aprendizaje. Ajá. La próxima. Entonces, hablábamos ahorita de esa importante relación que se produce entre sujeto y objeto y que se realiza a través de la actividad humana mediada por el uso de instrumentos socioculturales y que está mediatizada por las relaciones con otras personas. En este caso, en un aula, la relación entre el profesor y el estudiante, que es una relación de tipo social, es fundamental. Y es una relación que va a determinar el éxito o el fracaso. En muchos casos determina el éxito o el fracaso de la actividad de aprendizaje. El profesor debe establecer una relación con los estudiantes que favorezca el aprendizaje. Y realmente hay actitudes que no favorecen el aprendizaje. Pero también el profesor tiene que sacarle partido a esos instrumentos que tiene, a los medios de los que dispone para favorecer el aprendizaje de los niños y sobre todo para motivar que los niños aprendan. E incluso aprendan aquello que consideran que no les resulta útil, incluso que aprendan aquellos niños que no tienen quizás una disposición para aprender, porque tal vez el contexto social no es favorable. Pero esa es tarea del profesor, en esa relación social que se establece y que tiene un carácter tan especial y tan particular en un aula, en una clase. La próxima, por favor. Entonces, dice Vygotsky, todo el desarrollo psicológico del ser humano es un producto de la mediación que ejercen las personas. Fíjense, de carácter social. Los objetos, los instrumentos, los signos y los significados en el sujeto que está ¿dónde? En desarrollo. Esa mediación, no hay aprendizaje que no sea mediado. No hay conocimiento que no se obtenga que no sea mediado, de una manera o de otra, con una herramienta o con otra, con instrumentos, con signos, pero el primer aprendizaje humano, ¿cómo lo tenemos? Es social, de la madre con el niño, por ejemplo. Entonces ahora transfieran esas situaciones a un contexto áulico, al contexto de una clase. Hay que favorecer, hay que sacarle partido a todo lo que tenemos en la mano para lograr que esa mediación sea realmente efectiva y podamos incidir de manera favorable en el aprendizaje de los estudiantes. La próxima, por favor.
Y ahí tenemos la mediación social a través de personas, que son los instrumentos de mediación, el papel de los grupos sociales en la integración de los sujetos a las prácticas sociales, el papel del otro en la formación de la convivencia individual, porque justamente es el contexto social el que determina cómo se aprende, qué se aprende, si se favorece, si no se favorece, si se limita. Y en este caso, el papel del profesor es, como ya he recalcado, fundamental. La próxima, por favor. Permiso. Entonces ahí tenemos un poquito más sucintamente la mediación instrumental por herramientas. Se trata de la utilización por los hombres de las acciones de transformación de la realidad por instrumentos creados por la cultura de la humanidad. La mediación instrumental por signos tiene que ver con los diferentes lenguajes que nos permiten transmitir significado y que posibilitan la regulación de la vida social y la autorregulación de la propia actividad. Esa mediación es la mediación semiótica. Quiero de ti, autorregulación. ¿Y por qué? La teoría socioconstructivista no habla, por ejemplo, de metacondición. En ella no se habla de, por ejemplo, estrategias de aprendizaje que puedan favorecer, y que de hecho lo hacen, optimizar, es la palabra que estamos buscando, optimizar el proceso de aprendizaje. Pero sí se habla de autorregulación de la actividad cognitiva, de la actividad de aprendizaje, autorregulación de la comunicación y de la actividad en sentido general. Y esto es fundamental, pero esa desarrollarla, hay que ayudar a que el estudiante aprenda a autorregularse, aprenda a determinar qué necesita hacer para aprender mejor, en qué momento, en qué contexto, qué necesita activar para resolver una tarea. Y entonces ahí entran todos los mediadores, entran a jugar su papel dentro de la clase. La próxima, por favor. Por último está la mediación que ya les había mencionado, anátomo-fisiológica, mediante la cual los sujetos se relacionan con el medio, lo sienten, lo perciben, lo interpretan. Y esto tiene mucho que ver con las diferencias individuales a partir de las capacidades que uno puede tener o no para justamente apropiarse de los conocimientos, para aprender. Es mucho más individualizado, más personal. La próxima. Y entonces aquí caemos en una ley fundamental en la teoría socioconstructivista, que es la ley genética fundamental del desarrollo psíquico. Miren, esta ley es esencial para entender cómo se produce el aprendizaje. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que en el desarrollo cultural del niño, y quiero detenerme aquí la palabra niño, y es que en las teorías socioconstructivistas, cuando se parte de Vygotsky y de sus seguidores, todas esas investigaciones fueron hechas con niños. Las interpretaciones posteriores de carácter socioconstructivista que hay y que son muy buenas, que son una continuación, que le han dado continuación a esos estudios de Vygotsky, son las que han sido hechas con otros tipos de estudiantes, pero estas, las primeras, las de Vygotsky y sus seguidores, los que planteamos al inicio, en una de las primeras diapos, todas fueron hechas con niños. Entonces, cualquier interpretación que uno haga, tiene que transferirlo al contexto de que se trate.
Entonces, es muy importante porque no es lo mismo cómo aprende un niño a cómo aprende, por ejemplo, una persona adulta, aunque los elementos esenciales se mantienen. Lo que pasa es que para la función del profesor, las herramientas son diferentes. Entonces, dice, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 2 veces. Primero, a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero se da entre las personas, es decir, que tiene un carácter interpsicológico, y después en el interior del propio niño, es decir, intrapsicológico, que es cuando se apropia del conocimiento. Y si esto es así, entonces, ¿quién es el encargado de favorecer esa primera aproximación al conocimiento? ¿Quién es el encargado de favorecer el proceso de apropiación que se produce a nivel social? ¿Quién es el que imparte, el que enseña? El profesor. Entonces, desde el punto de vista social, el profesor tiene que estar preparado para favorecer ese proceso de apropiación y ese conocimiento que se da desde él hacia el otro, que se da desde lo social hacia lo individual, donde finalmente el estudiante se apropia de ese conocimiento, pero que partió de dónde? De afuera, fuera hacia adentro, de lo social hacia mí. Y esto tiene ¿Puede abrir su micrófono, doctora? un problemita ya está abierto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfecto, doctora. Tu micrófono, Zulmi, su micrófono está cerrado. ¿La escuchamos bien? ¿Sí me escuchan? Bueno, les decía que era importante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, la A ver, escuchamos, lo la siento, es escuchamos que a bien. veces la internet se pone inestable. ¿Ya? Continúo. Ok, perfecto. Entonces seguimos. Bueno, les decía que es importante tomar en cuenta esas individualidades y ese carácter primero social y después individual que tiene el aprendizaje, porque entonces todo el mundo aprende de manera diferente, todos los niños, todas las personas aprendemos de manera diferente, nos apropiamos de los conocimientos de manera diferente y los percibimos de manera diferente y los manifestamos de manera diferente. Entonces, esas respuestas, digamos que estandarizadas, esas respuestas de que el cielo siempre es azul, de que qué sé yo, las maticas siempre son verdes, que va, el niño puede dibujar la matica del color que quiera, esa es su matica, es así como lo percibe. Entonces, en ese sentido, un docente socioconstructivista y todo lo creativo que tenemos que ser, y todo lo abiertos y flexibles que tendremos que ser. Al final, vamos a aterrizar ahí. La próxima, Zulmi, por favor. Ajá. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre los seres humanos.
y tienen un origen y una estructura mediatizada. Yo creo que hasta aquí eso ha quedado claro. De todas maneras, si hay preguntas sobre este tema, sobre la mediación, sobre cómo se produce, sobre los mediadores, sobre la función del profesor, bueno, ustedes vayan tomando nota y al final, en el intercambio, bueno, pues con muchísimo gusto, yo trataré de explicar, trataré de responder a las preguntas que ustedes tengan. La próxima, por favor, Zoom. Entonces, caemos ahora en una de las categorías fundamentales de la teoría socioconstructivista, ZDP, Zona de Desarrollo Próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo de la que tanto se habla y a veces, bueno, que tiene tantas variadas interpretaciones? Bueno, dice Vygotsky que no es otra cosa que la distancia terminada por la capacidad de resolver un problema por parte del niño por él solo y el nivel de desarrollo potencial a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto más capaz. Entonces, ¿seguimos con la próxima? Entonces, ¿a qué estamos llamando nivel de desarrollo actual? Bueno, el nivel de desarrollo actual es lo que el estudiante conoce hasta aquí, hasta este punto. Es decir, las funciones, los procesos que ha logrado dominar, por lo que pueden realizarse de forma independiente, sin ayuda de otras personas. Es lo que el estudiante es capaz de hacer por sí solo. Ahora, ¿cuál es el nivel de desarrollo potencial? Fíjense que tiene una flechita que va hacia arriba, porque ahí es donde queremos llegar. Se trata de los procesos y las funciones en maduración, que solo pueden realizarse si reciben determinados niveles de ayuda de otras personas. Aquí cuando hablamos desde la teoría socioconductivista, aquí, ¿qué entra aquí? Las mediaciones, por supuesto, las ayudas, los andamiajes de Brunner. Recuerden esa palabrita, ese término, andamiaje, de qué necesitamos, los apoyos que necesitan los estudiantes para aprender un contenido que todavía no dominan. La próxima. La próxima. Ajá. Bueno, aquí hay una pregunta que es importante. Es una pregunta que hay que hacerse. Y es que de todo esto que hemos hablado, que parece tan complejo, que tiene que ver con la psiquis, con la psicología, con el aprendizaje, con cómo aprende realmente implementar en la práctica educativa, en una clase. ¿Será que somos capaces de desarrollar una clase tomando en consideración todo esto que hemos explicado? Todo esto no, lo que hemos explicado y muchas cosas más que no caben en esta conferencia. Entonces, ¿cómo es una clase desde la teoría socioconstructivista? La próxima, por favor. Bueno, es una clase que se caracteriza, en primer lugar, por estar centrada en la actividad cognitiva de los estudiantes. Recuerden que les dije antes que desde las teorías socioconstructivistas, la categoría fundamental es el aprendizaje, es favorecer el aprendizaje, es saber cómo lograr que los estudiantes aprendan, saber cómo aprenden mejor y cómo el profesor puede ayudar a que esos procesos de apropiación
se produzcan de la mejor manera, de la manera más favorable, de la manera más integral. Por lo tanto, para poder hacer eso, esa clase tiene necesariamente que estar ajustada a un diagnóstico certero de los estudiantes. El docente, si va a trabajar desde la teoría socioconstructivista, si va a dar su clase, si quiere lograr aprendizajes duraderos, aprendizajes realmente fuertes, si quiere lograr sus objetivos, pues tiene que conocer a sus estudiantes, porque tiene que planificar su clase donde desde la zona de desarrollo actual de los estudiantes en función de la zona de desarrollo potencial. ¿Y cómo lo hace? Bueno, siendo eficaz en el empleo de los medios, de los mediadores de los que hemos hablado, ya sean instrumentales, sígnicos, sociales, anatomofisiológicos, para desarrollar ¿qué cosa? El proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En función de qué? Del aprendizaje de los estudiantes. La próxima, por favor. La próxima. Entonces, ¿qué significa considerar la zona de desarrollo próximo en la clase? Lo primero es entender, comprender, estar seguros de que la zona de desarrollo próximo es sobre todo una categoría que implica diagnóstico. Por lo tanto, una clase desarrollada a partir de la zona de desarrollo actual que tienen los estudiantes hacia la zona de desarrollo potencial es una clase que está basada en el diagnóstico. Los resultados de ese método pueden variar en correspondencia con factores externos e internos. Pero ahora yo estoy segura que muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero y entonces estamos hablando de una zona de desarrollo próximo en una clase. ¿Será que hay una sola? Habíamos dicho que había diferencias individuales, que los estudiantes aprenden de manera diferente. Pues no hay una sola. No hay una sola. Pero eso lo vamos a ver quizás en la próxima diapo, pero todavía es uno. Esa clase basada en la zona de desarrollo próximo permite diagnosticar el aprendizaje de los estudiantes. Implica planificar la actividad de aprendizaje desde esos resultados de diagnóstico y, sobre todo, concebir las tareas docentes desde las fortalezas. ¿La próxima? ¿La próxima? Entonces, ¿cuál es la función del profesor en la aplicación de la zona de desarrollo próximo en la práctica educativa? Hay varias opiniones al respecto. Smagorinsky, que es un psicólogo ruso, él plantea, y con razón, algo que nosotros compartimos, que la mente del niño, vean la figura que aparece ahí con todo ese movimiento, no es fija, no es estática, sino que ese desarrollo cognitivo está impulsado en diversas direcciones, dependiendo del contexto, de las prácticas socioculturales en que se encuentre, de su interacción con otros más aculturados. Por eso, la clase, cuando está concebida desde una teoría o desde la teoría socioconstructivista y cuando está planificada desde la zona de desarrollo próximo para fuera de la zona de desarrollo próximo, es una clase que necesariamente tiene o debe favorecer el conocimiento, debe culturales. Es una clase que es inquieta, es una clase que precisa
el empleo de diversos mediadores. Es una clase donde la interacción social es fundamental. Y es una clase donde los más aculturados no necesariamente tiene que ser solamente el profesor, pueden ser aquellos otros estudiantes que tienen determinada preparación en un tema, que están mejor, que tal vez son mejores en esta área de la matemática o mejores en esta área de las lenguas, y esos también pues contribuyen al desarrollo de sus compañeros. Pero lo que sí tiene que garantizar el docente es un contexto que favorezca esa interacción, que favorezca ese aprendizaje. La próxima, Sumi, por favor. La próxima. Ajá. Antes veíamos la posición de Smagorinsky, pero para otros autores, la zona de desarrollo próximo no pertenece en sentido estricto al sujeto aprendiz como una característica que es exclusivamente suya, sino que es una realidad creada en construcción conjunta con el otro o con otros, en lo que se refiere al desarrollo potencial, y dentro de dos planos, el comunicativo y el social. Nosotros entonces, yo soy de la opinión de que no hay, de que uno prepara la clase, el docente prepara la clase, planifica su clase a partir del diagnóstico grupal que tiene, pero tomando en cuenta en la clase sus estudiantes. Si la clase no está planificada, si las tareas docentes no están concebidas a partir de la zona de desarrollo próximo, es decir, en el tránsito de la zona de desarrollo actual que tienen los estudiantes hacia la zona de desarrollo potencial, si lo dejamos en la zona de desarrollo actual, ahí se va a quedar. Fíjense, ahí se queda, no avanza. Si le subimos la parada, y ponemos ejercicios que no son capaces de resolver porque ahí no han llegado, el efecto es contrario al deseado. ¿Qué vamos a tener? Bueno, desmotivada, no favorece el aprendizaje, no favorece el desarrollo. La próxima, Zulmi. La próxima. Hernández considera que hay una diferencia, o que la diferencia entre los niveles de competencia del sujeto, es decir, la zona de desarrollo actual y la zona, el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial es reducible. Pero, ¿cuál es el elemento, el factor fundamental que hace que esto sea reducible? El profesor, el contexto, el ambiente que el profesor sea capaz de lograr en su aula. Porque fíjense cómo dice, se insinúa reducible gracias a los aportes de la mediación cultural. ¿Quién es el principal mediador? El profesor, a la que se puede acudir cuando se participa con otros en cierto tipo de actividades socialmente determinadas, como las actividades educativas. Es decir, que el principal responsable para lograr ese tránsito favorable en el conocimiento, en el aprendizaje, ese proceso de apropiación exitoso, el principal responsable de eso es el docente. No hay otro. A través de la planificación de su clase, a través del diagnóstico que tiene de sus estudiantes.
a través de la planificación cuidadosa de las tareas de aprendizaje. La próxima, Zulmi, por favor. Entonces, la pregunta a considerar. ¿Qué hacemos para considerar la zona de desarrollo próximo en una clase? Bueno, siempre se habla de la zona de desarrollo próximo y generalmente la visión, la percepción que se tiene de la zona de desarrollo próximo es que es algo realmente abstracto. Y no. Puede parecer abstracto, pero no lo es, porque ¿dónde se concreta? Se concreta en nuestros estudiantes, se concreta en el nivel que tienen nuestros estudiantes y se concreta en los resultados del diagnóstico que tiene el docente como docente de sus estudiantes. Por eso lo primero es establecer una actividad con un nivel de dificultad en la que se manifieste el nivel actual, es decir, lo que él sabe hacer solo, pero sobre todo el nivel de desarrollo próximo o potencial, lo que él debería hacer con ayuda del profesor o de un estudiante quizás más competente en esa área. Eso es lo primero. La próxima, Zulmi. La próxima, por favor. Yo creo que no me escucha. La próxima. Ajá. En segundo lugar, sobre esa base, se establece una comparación entre el nivel de desarrollo actual y el nivel de desarrollo potencial e identificar las diferencias. Esto es importante porque en un aula, en una clase, hay estudiantes que van a estar en diferentes niveles y el profesor tiene que saber. Por eso por lo que el profesor tiene que determinar las tareas, el nivel que deben tener las tareas docentes que él planifique. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y, en tercer lugar, ofrecer diversas ayudas o apoyos para asistir la ejecución del sujeto. A esto le llamamos heterorregulación o exorregulación. Exo cuando es desde fuera. Hetero con un compañero, regulado por otro, por uno mismo, autorregulación. Es decir, se produce un tipo de mediación social de carácter también semiótico porque es mediante dirigida a mejorar la ejecución hacia el nivel de desarrollo identificado como potencial. Pero la única forma de establecer, de identificar ese nivel potencial es a través del diagnóstico que tiene el docente de su clase, de sus estudiantes. La próxima. Entonces, número 4, el docente tiene que valorar la acción independiente de los estudiantes después del momento de proporcionar las ayudas. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a decir, primero, el grado de autorregulación que tiene gracias a la internalización de esas ayudas, de esos conocimientos, le va a decir el nivel de apropiación que tienen de los conocimientos y entonces le va a decir si llegaron a lo que él planificó, que en ese momento sea el nivel de desarrollo potencial. Que una vez llegado ahí, ¿en qué se convierte? Se convierte en el nuevo nivel de desarrollo actual.
Entonces, la diferencia entre el nivel de desarrollo actual que tienen los estudiantes y el nivel de desarrollo potencial es reducible gracias a la mediación cultural que se produce ¿dónde? En esa actividad que es para nosotros la más importante, la más especial, la más particular, la que más nos gusta, la actividad de enseñanza, aprendizaje. La próxima. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo propiciar las zonas de desarrollo potencial? Y vean a Vygotsky lo que nos dice. Vygotsky dice, la instrucción únicamente es válida cuando precede al desarrollo. Entonces despierta y engendra toda una serie de funciones que se hallaban en estado de maduración y permanecían en la zona de desarrollo próximo. Seguimos con la próxima. Y aquí entramos en uno de los elementos fundamentales que decíamos que íbamos a tratar y que tiene que ver con... son categorías esenciales y en esta y en todas las teorías, pero que en esta particularmente tienen su distinción, y es la relación enseñanza y desarrollo. Y alrededor de esto hay diversas posiciones. Hay una posición donde se plantea que hay independencia de los procesos de desarrollo con respecto a los procesos de enseñanza. Hay otra que plantea que el desarrollo es el producto de la interacción entre la maduración y la enseñanza. Hay otra que plantea que la enseñanza constituye el desarrollo. ¿Y ustedes qué creen? Eso me lo van a decir en el intercambio. ¿Cuál es la posición de ustedes? La mía es la que viene a continuación, en la próxima diapositiva. La enseñanza adelanta el desarrollo que tiene la clase, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol del docente para lograr el aprendizaje eficiente de los estudiantes. Porque de ahí depende ese desarrollo integral, no solo la apropiación, no solo la apropiación de los conocimientos, no. El desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes, a lo que aspiramos también en la clase y en la educación en sentido general. La próxima. El rasgo fundamental de la enseñanza es que la enseñanza crea la zona de desarrollo próximo. Por eso es tan importante tomar en cuenta lo que planteábamos antes sobre cómo desarrollar una clase desde la teoría socioconstructivista. Después, sobre cómo desarrollar una clase que esté considerando la zona de desarrollo próximo, porque justamente es la enseñanza la que crea esas zonas de desarrollo, es la que despierta y pone en movimiento en el niño toda una serie de procesos internos que son para él posibles solo en los circundantes y en colaboración con compañeros. Y ahí se da la mediación social. Pero al recorrer el curso externo del desarrollo, se convierten posteriormente en logros internos del propio niño,
Y ahí estamos hablando de la ley de la que hablábamos ahorita, que primero el aprendizaje se produce desde lo social hacia lo interno. Es decir, que en esa zona de desarrollo próximo tienen lugar dos procesos importantes. Primero, los procesos mediatizados. ¿Por qué? Porque todo lo que se aprende tiene un origen mediatizado y cultural. Y el proceso, yo diría, más importante y más complejo, que es a donde queremos llegar, es lo que queremos lograr, que es la apropiación o el aprendizaje. La próxima. Bueno, y es ahí, en la zona de desarrollo próximo, donde se produce esa relación importante entre aprendizaje y desarrollo. Y si la enseñanza es quien crea esto, ¿quién es el principal hacedor? ¿Quién es ese? ¿Quiénes somos esos que tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan, nuestros estudiantes se desarrollen desde el punto de vista personal? Bueno, ¿quién es el que planifica esa maravilla? ¿Quién es el que logra esa maravilla? Bueno, somos los docentes. Por eso es que tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, porque nuestra clase es la que determina si lo logramos o no. Pero si tomamos en cuenta todo esto, sí se logra. La próxima, Zulmi, por favor. El mediador. Y es ahí que en esa concepción socioconstructivista del aprendizaje humano, donde el contexto sociocultural hemos dicho que es fundamental porque contribuye al desarrollo, contribuye al aprendizaje o no, o lo limita, se dan todos estos elementos en la zona de desarrollo próximo, donde hay un tránsito de la zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo potencial con carácter mediado a través de los distintos tipos de mediación que hemos estado explicando aquí, la social, la instrumental, ya sea por herramientas o por signos, y la mediación anátomo-fisiológica. La próxima. Ajá. Entonces, algunas implicaciones claves en la comprensión del aprendizaje humano. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de la clase. Estamos hablando de una clase desde una teoría socioconstructivista. Estamos hablando de una clase en la zona de desarrollo próximo. Estamos hablando de una clase que favorezca el aprendizaje. Entonces, estas implicaciones tienen que ver con los niveles de ayuda y de orientación que el docente tiene que planificar en su clase para lograr que esos procesos de lograr el traspaso gradual del control externo al interno, de la regulación externa a la autorregulación, de lo que el estudiante es capaz de hacer con ayuda de otros a lo que es capaz de hacer
por sí solo. Y es a lo que estamos llamando mediación pedagógica, por supuesto, y la función de andamiaje. ¿Por qué de andamiaje? Son las ayudas que el docente ofrece para lograr en esa zona de desarrollo próximo que se produzca perdón, el tránsito hacia el nivel potencial, usando esos mediadores de diferente tipo. La próxima. Perdón. Importancia del diagnóstico. Este diagnóstico tiene un carácter dinámico. Este diagnóstico va de la realidad, es decir, diagnostica la zona de desarrollo actual, la zona de desarrollo potencial, se produce en forma de proceso y en forma de resultados, es un diagnóstico integral y es un diagnóstico que tiene que estar contextualizado. Esto, en términos de clase, ¿cómo se aterriza? Es muy simple. A ver, podemos aplicar el mismo examen a la misma clase. Imaginemos un docente que tiene varios grupos, como todos tenemos varios grupos de estudiantes. Cuando diseñamos un examen que por supuesto tiene que cumplir con determinados objetivos, y los objetivos son los mismos para todos los grupos, ¿eso está bien? Eso quizás no está curricularmente establecido, pero puede funcionar el mismo examen en cada clase. Si lo pensamos bien, ¿no? Porque en la clase tenemos los diagnósticos de cada aula, de cada grupo, de cada clase son diferentes. Entonces los exámenes tendrían que estar concebidos, planificados en correspondencia, a veces por cuestiones incluso institucionales. Hacemos el mismo y lo aplicamos en la misma en todas las aulas. Y no tendría por qué ser así. Si vamos a ser justos, no tendría por qué ser así, porque los diagnósticos que tenemos de cada uno de las clases a las que impartimos, de las aulas a las que le damos clases, son diferentes. La próxima, Sumi, por favor. La conexión está inestable y lenta. Me lo pone todo. Ajá. Otro elemento que hay que considerar en la comprensión del aprendizaje es el papel de los otros en el aprendizaje, porque la actividad, el aprendizaje se produce a través de la actividad. Y entonces esa relación de los otros se da en actividades de comunicación, de aprendizaje. Ese aprendizaje tiene un carácter recíproco. Y eso es fundamental. Y a la hora de planificar la clase, en el diagnóstico que el profesor tiene de sus estudiantes, el cómo se puede planificar o se debería planificar hasta no solamente
la tarea docente, sino cómo realizar la tarea docente y cómo voy a distribuir a los estudiantes que tengo para sacarle de ellos el mejor partido, quién pongo a trabajar con quién, porque todo el profesor, cuando tiene un buen diagnóstico de sus estudiantes, puede usar todas las herramientas necesarias para lograr el objetivo, que es el aprendizaje de los estudiantes. La próxima. Está muy lenta el internet. No sé cómo ellos me estarán escuchando a mí. Doctora Vilma, se le está escuchando bien y se está demorando unos segundos en que usted lo pueda presentar, para que lo pueda visualizar, más o menos unos 12 segundos. Sí, sí. Ya, ya. Ah, perfecto, pero ¿me están escuchando? Sí, se le escucha perfecto. Sí, pero ustedes me están escuchando. Sí, se le Ok. escucha muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo es el aprendizaje desde el socioconstructivismo? Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, es que bueno, el tema con la internet y la lentitud, bueno, eso puede afectar. Ok, gracias. Bueno, entonces hablábamos de cómo es el aprendizaje desde esta teoría. Bueno, es un proceso social y cultural. Ya de esto hemos hablado. Tiene que ver con aprender con otros, se aprende desde la interacción y el ambiente, los contextos culturales tienen una influencia determinante que limitan o que favorecen el aprendizaje y el desarrollo. Es un proceso donde se posibilita el conocimiento distribuido y donde el único que enseña no es el docente. El docente también aprende de los alumnos y hay alumnos que también, bueno, tienen determinadas diferencias, quizás mayor competencia en una determinada área y por supuesto que ayudan a sus compañeros y de esto hay que aprovecharse. Y es un proceso que ocurre socioculturales, lo cual es sumamente importante porque si nosotros vamos con una clase preparada, planificada, que no responda a los intereses de los estudiantes, que sea ajena al contexto sociocultural de los estudiantes, no va a funcionar. Yo estoy pensando ahora mismo en el contexto peruano, por ejemplo, yo he tenido la suerte de estar en Perú, he tenido la suerte de compartir con docentes peruanos y hay diferencias importantes, cultural, entre los docentes de Vaca, allá en los Andes peruanos, y los docentes de Lima, o los docentes de Iquitos, donde también estuve. Hay diferencias. Entonces, si yo me aparezco, digamos que incluso con un texto, con una clase, con algo preparado, ajeno a ese contexto sociocultural, no estoy garantizando, no estoy favoreciendo el aprendizaje, quizás esté desmotivando. Y no significa que no se haga referencia a otras culturas, que no se haga referencia al conocimiento de la propia cultura de mi país. No significa eso. Significa que tengo que garantizar, como docente, tengo que garantizar la motivación del niño o del estudiante de cualquier edad que sea. Tengo que lograr que me preste atención, tengo que lograr que se interese por el tema, tengo que lograr que quiera aprender. Y si no tiene disposición para aprender,
hay que construirla. Y esa es tarea del docente, también de la familia y de los ambientes culturales. Pero si el docente es fundamental. Es el elemento, es el mediador fundamental, como alguien puso en el chat, en un comentario que me gustó mucho. La próxima, Zulmi, por favor. Hay un docente de Ayabaca que me está saludando por el chat. Para él, muchísimos saludos, lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, otra pregunta. ¿Qué otros aportes de la teoría socioconstructivista pueden ser necesarios para la preparación metodológica de un profesor? Yo les di al inicio que íbamos a aterrizar un poquito en algunos elementos particulares, en algunas áreas particulares, y que es muy interesante porque están sacados de la teoría socioconstructivista, pero de Vygotsky y de sus seguidores. Y vamos a ver en la próxima diapositiva de qué estamos hablando. ¿Ya? Bien. Miren, para el área de comunicación, sobre el aprendizaje de la escritura. Como saben los profesores de comunicación, existen diversos enfoques para la enseñanza de la escritura. Y me voy a referir tanto a la escritura en lengua materna como en lengua extranjera. Y es que, en este caso, esta teoría socioconstructivista es pionera en la enseñanza de la escritura, y lamento yo que a nivel internacional no se le reconozcan esos aportes de una manera, yo diría que explícita. Pero en pensamiento y lenguaje fue Vygotsky el primero en establecer los elementos fundamentales, las esencias de lo que hoy se reconoce como el enfoque de proceso y el enfoque de género en la enseñanza de la escritura. Y estamos hablando, por ejemplo, de que fue el primero en decir, en hablar sobre la necesidad de establecer un contexto situacional para la actividad de aprendizaje, porque no es lo mismo cuando estamos enseñando a escribir que cuando estamos en una conversación, en una clase de expresión oral, porque la escritura necesita de un contexto. Cuando estamos hablando de expresión oral, tenemos el contexto ahí, está. Sin embargo, en la escritura no, hay que crearlo. El requerimiento de la escritura en cuanto a ser explícita. Tenemos que ser explícitos justamente porque el interlocutor, el que nos va a leer, el auditorio, no está presente, no necesariamente está presente. La escritura tiene un carácter procesal. Él fue el primero en hablar de la necesidad de escribir varias versiones del texto
antes de arribar a la copia final. Y, perdón, fue primero en hablar de la visión de la planificación como una fase importante en la escritura. El texto, tenemos que enseñar a los estudiantes a escribir, pero a planificar lo que se va a escribir, para después escribir, pensar. Y eso que se escribió esa primera vez, ese no es el texto terminado. No, 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 para nada. Que hay que revisar, que hay que mejorar, que hay que volver sobre. Por eso las cosas, enseñar escritura. A mí, por lo pronto, a mí me encanta. Queridos colegas, les pido esperar unos minutos que parece que el internet de la doctora está inestable y va a volver a ingresar. Ajá. Bueno, lamento mucho estas interrupciones con la internet, pero es que realmente está muy lenta desde aquí, está realmente lenta, pero ya nos queda un poquito menos de la presentación. Se puede poner la próxima diapo. Que yo creo que la próxima diapo sigue hablando de la escritura. Ajá. Es importante la interacción entre el escritor, el texto y el lector como reguladora de la actividad de la escritura. Y esto es algo que en las clases de escritura rara vez, sobre todo en lengua materna, tengo que decirlo así, la didáctica de la lengua materna, en este caso, yo diría que está unos cuantos pasos por detrás de la didáctica de la lengua extranjera en la escritura. Y no siempre en las clases de escritura consideramos es necesaria interacción entre el escritor, entre el texto, entre el lector. Y es que hay una cuestión fundamental, esencial. ¿Para qué se escribe? Se escribe para que otros lean. Bueno, esa relación entre el escritor y el lector, mediada por un texto, es algo que evidentemente el profesor tiene que tomar en cuenta. Y ahí es donde está la función social del texto como impulsora de la motivación, la escritura como una actividad que demanda conciencia y control deliberado, de ahí que ayuda muchísimo en la enseñanza de lenguas. La escritura es fundamental, ayuda mucho a tener conciencia y control de qué, del pensamiento, y permite, da la posibilidad de transferir los conocimientos de una lengua
Doctora Vilma, ¿puede De abrir tu audio? verdad que lo siento, lo siento muchísimo, está realmente muy, muy lenta, la internet se desconecta. Sí, sí, no está abierto, no está abierto, ¿no me escuchan? ¿Me escuchan Sí, bien? ¿la escuchamos bien? Mi audio está abierto, ¿me escuchan ahora? Sí, Ok, perfecto, entonces pasamos a la otra. Entonces, bien, entonces, mire, es interesante en las clases de lenguas saber que propicia el aprendizaje consciente de la lengua materna. El sistema de significados de la lengua materna. Y decía Vygotsky en su momento que el éxito en el aprendizaje de la lengua extranjera depende de cierta madurez en la lengua, que mi experiencia con niños del inglés, realmente eh, los niños de 3 años y medio aprenden muy bien el inglés oral, por supuesto con estímulos de carácter visual, y no tienen esa madurez, no tienen esa madurez en la lengua extranjera. De todas maneras, para nada me comparo mi trabajo como docente. Pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. tenemos que esperar unos segunditos porque está demorando alrededor de 13 segundos en que usted lo visualice. La teoría también socioconstructivista es muy importante tener que hay diferencias importantes entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Y esto es algo que los docentes tenemos que tomar en cuenta. Uno, que el lenguaje escrito es abstracto, a diferencia del lenguaje oral, que es concreto. Que el lenguaje escrito es un lenguaje sin interlocutor. Por lo tanto, hay que crear un contexto. Que el lenguaje oral es con interlocutor. Las motivaciones en el lenguaje oral son inmediatas. Y podemos pasar a la próxima.
Gracias por su comprensión, colegas. Están restableciendo la comunicación, nos indica, y nos piden unos minutitos para que la doctora ya termine el tema y pasemos a la ronda de preguntas, que ahí es mucho más, y más, más ligero para el internet que tiene. Leo en el chat del Zoom que hay un colega que ha llevado la maestría con la doctora. No está bien. Bien, Ajá. doctora, ¿la escuchamos bien? Ajá. Entonces, a ver, ofrezco todas las disculpas, ¿ya? Bueno, yo me disculpo de nuevo por las interrupciones, por la internet, estamos concluyendo. Hay un área de la que poco se habla y tiene que ver con los docentes de arte. Les cuento, a modo de anécdota, que a mí me encanta el arte, me encanta la música. De hecho, en algún momento en mi infancia estudié música, estudié guitarra y estudié canto. Entonces, la teoría socioconstructivista y, y los enfoques de Vygotsky, de sus seguidores, Vygotsky plantea: consideramos como idea central de la psicología del arte cientos de por la forma artística, por lo que es lo mismo. El arte es una educamos, y a través del arte nuestros niños, a través de las murales, que a los niños les resulte de una manera de Gracias, queridos colegas, por esas palabras que le dedican a la doctora. La tenemos nuevamente en sala. Ok, entonces, aquí estamos. Sí, continuamos y seguimos con la próxima. Sí.
está muy lento. Muy lento. Entonces, en la psicología del arte, Vygotsky plantea que está en Vygotsky plantea contra de reducir el arte sociológico que provoca. Por eso hablábamos de la importancia que tiene esa educación de los sentimientos a través de la clase dada. Y que el estudio de la anatomía de una obra artística revela la forma material en que se adquiere su existencia. Cuando se refiere a anatomía de obras literarias, que se hace de todo lo que tiene que ver, los personajes, dónde tiene lugar, cómo hablan, cómo se visten, cómo caminan, cuál es el contexto. Ese estudio de la anatomía, cómo caminan, cuál es el contexto. Educar a los niños en este sentido y enseñarlos a apropiarse de esos conocimientos en la vida social y en la vida del hombre como un ser socio-histórico. Y pasamos a la próxima. Doctora Vilma. Muy bien. Aquí de nuevo, a ver si la internet nos deja concluir. Y dice Vygotsky: todo el contenido estético. Y es entendible porque es como un hecho social, cultural, y un hecho sobre todo enseñable. La próxima. Entonces, veamos algunas de las generalidades de la teoría socioconductivista. En sentido general, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las esencias? La próxima, Zulmi, por favor. Fíjate que no me, ajá. Sobre los objetivos de la educación.
y cognitivo de la diversidad, el desarrollo, promover niveles superiores de desarrollo y de autorregulación, propiciar a los miembros de la sociedad las herramientas necesarias para modificar su entorno físico y social. ¿Y de qué estamos hablando aquí? De apropiación, para lograr los aprendizajes. Pasamos a la próxima. Sobre la enseñanza. Y esto es realmente lo que hacemos la maravilla. Entonces, esta teoría socioconstructivista resalta formal en el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Permite la aparición de los conceptos científicos y plantea que la enseñanza debe ir delante del desarrollo, aunque debe tener en cuenta el desarrollo de lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes. Colegas nos indican que la máquina con la que estaba trabajando la doctora ha sufrido un percance y están haciendo un cambio de máquina. Nos piden 5 minutos. Bien, ya nos encontramos cerrando esta exposición para pasar a lo que vienen a ser las preguntas y clausurar este Congreso Internacional de Pedagogía. Habíamos hecho todas las coordinaciones para que hoy día fluyera mejor el Internet, pero ustedes son testigos de cómo está muy lento. Y de verdad les agradecemos encarecidamente el permitirnos llegar, en la paciencia que prestan ustedes, que tienen a la espera. Bien, ya la tenemos a la doctora en sala. Ya. Tenemos el slide puesto, doctora, sobre el aprendizaje y las 3 ideas fuerza que usted ha compartido. Ha sido muy difícil
La conexión está lenta y realmente, bueno, agradezco. Ajá. Finalmente, sobre el aprendizaje, se plantea que precede y conduce al desarrollo, que no existe al margen de las relaciones sociales, y para comprender y para entender desde el punto de vista metodológico el valor que tiene planificar la clase considerando la zona y es que el aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. La próxima diapositiva, por favor. Bien, vamos cerrando ya el tema que nos ha reunido esta noche, que es la teoría socioconstructivista no llevada a nuestra aula. Y eso es lo que estamos trabajando cada uno de nosotros en función del currículo nacional que tenemos en Perú y también los colegas que son del extranjero en función del currículo que tienen, ¿verdad? Esto, como nos indica la doctora Vilma, este trabajo de esta teoría socioconstructivista nos va a permitir a nosotros, docentes, hacer nuestra mediación en esta zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Para poder lograr alcanzar las metas que se ha planificado, que se ha trazado, el propósito de aprendizaje y poder potencializar a nuestro estudiante que pueda llegar a esas metas. Nos disculpamos por los problemas que hay en Cuba y ella había previsto este slide. Ella indica que el docente constructivista, socioconstructivista, es héroe, aquel héroe, aquella heroína que puede hacer esa transformación social, porque lo hemos visto en todo lo que hemos escuchado de la charla del día de hoy, ¿verdad? Que trabajando, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las características del estudiante, teniendo en cuenta el diagnóstico, podemos lograr este aprendizaje en nuestros estudiantes. Bien, vamos a esperar que ella se conecte unos minutitos para poder despedirnos de ella y los micros los podemos aperturar para que los maestros tengan a bien hacer alguna acotación del tema que hemos desarrollado, cómo, cómo es que estamos aplicando esta teoría socioconstructivista en nuestra labor, en nuestro quehacer diario. Ahora, ¿cómo la vamos a emplear enfrentando este trabajo híbrido que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes?
pueden ustedes escribirnos en el chat del Zoom. Muchas gracias, maestro Andrés. Nos agradece, entiende y nos comparte felicitaciones. Igual la maestra Mónica le da las felicitaciones a la doctora que ha hecho denotados esfuerzos por estar conectada con nosotros, ¿no? Ha tocado un tema en el cual es de nuestro trabajo diario. Igual el maestro Jesús le da las felicitaciones del caso, la saluda desde el Datén del Marañón, Loreto, Perú. Todavía no tengo la dicha de haber llegado ahí. Ya cuando se restablezca la situación estaremos por allá. Bien, no sé si hay algún colega que quiera hacer alguna acotación. Esta bienvenida sea. Muchas gracias, maestra Sofía. Muchas gracias, maestra Maribel. Bien, en lo que esperamos a la doctora, les decía que pueden ustedes aperturar su micro o escribirnos cómo es que vamos a emplear esta teoría socioconstructivista, el enfoque histórico-cultural. Lo hemos visto que, si bien es cierto, lo representa Vygotsky, pero detrás de él hay varios personajes que hoy día hemos conocido que nos sirven de ayuda para poder desarrollar nuestro trabajo. Gracias, maestra Patricia. La maestra Diana también da los agradecimientos a la doctora y comprende los inconvenientes. El internet no nos ayudó mucho, sí, maestra Patricia, yo cuando tengo que trabajar con los directores y los docentes en provincia, en la parte de nuestra Amazonía, créanme que también paso por esa situación en que nuestro internet no es del todo estable y bueno, tenemos esto que saber sobrellevar. Gracias, maestro Ángel, por estas palabras de ánimo, aliento y reconocimiento a la doctora Vilma. Gracias por los saludos desde Huánuco, Huánuco. Muchísimas gracias, maestro Arturo, igual a la maestra Ana María. Tenemos al doctor Juan Castillo desde Panamá con su manito levantada. Adelante, doctor. Sí, buenas noches. Quiero manifestarle mi agradecimiento y felicitación por haber organizado magníficamente esta actividad. Quedo a la orden para cualquier cosa en los grupos que tienen mi número de WhatsApp. Si vienen a Panamá, con mucho gusto y necesitan alguna orientación. Próximamente voy a estar allá en Lima, Perú, así que sé que ya tengo grandes amistades y contactos allá. Me guardan el diploma físico, que si Dios me lo permite, antes que termine el año estaré por allá. Muchas felicitaciones, excelente actividad. Comprendemos la situación de la conectividad y de algunas otras cosas que se dan en la virtualidad, que en cierta forma podemos decir que lastimosamente es normal, pero se les comprende y antemano un gran agradecimiento por haberme permitido participar en esta actividad. Muchas gracias y continúen hacia adelante. Gracias, doctor Juan. Bienvenido a nuestro país. El día que usted esté en Lima, tiene los teléfonos de la consultoría de cada uno de los organizadores y prestos a la orden para darle la bienvenida aquí en la ciudad capital. Tenemos a la doctora Vilma ya en sala. Doctora, usted tiene un cúmulo de felicitaciones en el chat del Zoom. Yo he pasado el último slide que teníamos, donde nos comparte que cada uno de los maestros que está en sala pues es el héroe de este momento, de este gran trabajo que vienen realizando. Y usted puede observar que la siguen felicitando. Y teníamos
alguna acotación de algún maestro o alguna pregunta, la doctora está en sala para que se pueda absolver la pregunta o despedirse de ella, porque ya le han escrito muchos saludos, muchas palabras bonitas le han dedicado. Y tenemos en sala a uno de sus estudiantes de la maestría, al colega Niño. Sí. Bien. Ajá. Ajá. Bien. Muchísimas gracias. Sí. Tiene muchos saludos, la saludan a la doctora de diferentes lugares, y qué bueno, queridos colegas, porque la empatía, esa calidez que nosotros tenemos como docentes, es lo que nos caracteriza. Bien, a nombre de la consultoría Tenorio y Asociados, nosotros vamos a declarar oficialmente este evento clausurado. Les agradecemos de corazón el haber tenido la confianza en nosotros. Es una consultoría joven. Si bien es cierto, la ONG sí tiene muchos años apostando por la cualificación del maestro y haciendo otros proyectos de investigación, pero pensamos, ¿no?, en que nuestro maestro, bueno, esta pandemia ha develado la importancia y por ende apostamos en cualificarlo. Les agradecemos a todos los colegas que han ingresado de los países hermanos, como el doctor Juan, tenemos a la maestra Gilda, tenemos al maestro Wilson y a varios que han ingresado de diferentes nacionalidades, de diferentes países. Muchísimas gracias. Tenemos hermanos mexicanos también, colombianos, y a cada uno de ustedes, queridos colegas, que son parte de nuestro lindo Perú. Muchísimas gracias. Hemos podido llegar a la gran cantidad de nuestras regiones. Muchas gracias. Estaremos preparando un nuevo material para poder compartirlo con ustedes pasada la quincena del mes de febrero. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y por haber compartido, ¿no?, el que se estaba desarrollando este congreso y poder haber llegado a la mayor cantidad de docentes. Los micros están abiertos para poder despedirnos. Nosotros iniciamos el día lunes la persecución a la universidad para que firme cuanto antes esos certificados que ustedes los necesitan para poder hacer el envío a las diferentes regiones. Queridos colegas, ustedes, los que han requerido certificado, están en un grupo especial, que es el grupo WhatsApp de certificados. Allí se les ha mandado un link para que ustedes puedan llenar la encuesta, bien, y podamos saber a qué región es que se debe enviar y qué certificado se les va a enviar de algunos colegas, porque ustedes tienen a bien el corporativo, ¿verdad?